Entonces, para empezar con las preguntas, vamos a hacer la primera pregunta. Ahí está la primera pregunta. La pueden responder, por favor. Vamos a tener unos 30 segundos para que, por favor, nos ayuden con las respuestas. Bueno, listo. Muchas gracias. Eh, bueno, entonces empecemos con qué es eso de accesibilidad. Eh, si uno busca en el diccionario, y empiezo con esto porque eh, en estos últimos días, cuando uno está metido en esos temas, piensa que todo el mundo conoce el término, pero nos hemos dado cuenta que hay algunas personas que no han eh, tenido cercanía con esto, entonces decidimos empezar por hablar un poquito de qué es eso de accesibilidad. Si uno busca en el diccionario, eh, la primera opción que dice es que tiene acceso, que puede entrar a algún lado. La segunda definición que aparece es refiriéndose a las personas, que es de fácil trato o acceso. Y la que nos va a ocupar el día de hoy en el tema relacionado con el cine y con contenidos audiovisuales es que un contenido sea de fácil comprensión o que se pueda entender. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, es cómo una película, cómo un contenido audiovisual puede entenderse por diferentes grupos de personas. Pero ¿y por qué esto es importante? Todos los que hacemos contenidos audiovisuales queremos que vaya mucha gente a verlos, o generalmente nuestro deseo es que si es una película que se va a proyectar en una sala de cine, pues que no esté desocupada como vemos ahí en la imagen, la sala de cine, sino que por el contrario pueda ir mucha gente y ojalá al final de la película pues aplaudan o salgan contentos o salgan tristes si no les gustó, si no importa, pero que mucha gente la pueda ver y la pueda disfrutar. Y en eso de que la pueda ver mucha gente, no, nosotros como creadores de contenido también tenemos la responsabilidad no solo de hacer ese contenido, sino que cómo hacemos para que ese contenido le pueda llegar a más gente. Entonces, si nosotros hacemos una película aquí en Colombia en español y resulta que la vamos a proyectar en Estados Unidos, pues seguramente lo que primero pensamos es, para que vaya gente y la pueda entender, pues le hacemos subtítulos o le hacemos doblaje. Y así como pensamos en ese público, porque es que allá la vamos a proyectar, entonces tenemos también que pensar en otro público que en el que usualmente no pensamos, que son personas con discapacidad. Y para lo que aquí nos vamos a enfocar es personas con discapacidad visual o personas ciegas y personas con discapacidad auditiva o personas sordas. ¿Y cómo se hace para que una película le pueda llegar a una persona ciega y que una persona ciega la pueda disfrutar o una persona sorda la pueda disfrutar y la pueda entender? Existen varias herramientas. La primera de ellas es la audiodescripción, que es la herramienta que se utiliza para personas ciegas, para que las personas ciegas puedan entender completamente el contenido. La lengua de señas, que es para que las personas sordas puedan acceder a ese contenido.
o el subtitulado. Ahora más adelante vamos a hablar un poco más en detalle de cada una de estas eh, herramientas. Por ahora, lo que para ustedes o lo que quisiera que tuvieran claro quienes crean contenidos es que el hecho de que a un contenido se le incluyan estas herramientas no los limita de ninguna manera en lo que quieren decir, en lo que quieren hacer y en cómo quieren expresarlo. Es decir, ustedes pueden hacer su película sin ninguna modificación y así como al final cuando la película está hecha y la vamos a poner subtítulos en inglés, por ejemplo, pues que eso es un proceso que se hace al final cuando ya la película está hecha, pues igual estas herramientas se adicionan y en general no hay que preocuparse o tener susto de que el contenido como tal tenga que cambiarse o adaptarse cuando se está produciendo. Vamos a una nueva pregunta para que por favor nos ayuden con la respuesta. ¿Alguno de ustedes ya conocía de estas herramientas o no las conocía? ¿Cuáles conocía? Pueden escoger varias opciones. Bueno, vamos a finalizar esta votación. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar un poco para que todos quienes no han tenido la posibilidad de o nunca se han sentado a pensar cuál es la experiencia que vive una persona ciega si quiere ver una película, si quiere disfrutar una película o cuál es la experiencia de una persona sorda cuando se sienta al frente de la televisión o va a una sala de cine a ver una película. Entonces, vamos a tomarnos unos minutos para que ustedes puedan vivir un poquito de esa experiencia. Entonces, primero, lo que sería para una persona, para las personas ciegas. Bueno,
Esto es un poquito lo que durante minuto y medio vivimos un poquito lo que vive una persona ciega cuando va a un contenido. Si yo a ver una película, si yo en este momento les preguntara eh, a cada uno de ustedes qué está pasando, pues a menos que hayan visto la película y se acuerden de lo que pasó, seguramente cada uno me contaría una historia diferente, probablemente con algunos elementos comunes, pero, pero pues para cada uno se habría imaginado una historia diferente. Ahora vamos a hacer algo similar, pero en el caso de las personas sordas. Eh, aquí, como vamos a vivir lo que viven las personas sordas, entonces esto no va a tener audio. De igual forma, si les pregunto, bueno, ¿y qué estaba pasando en la película? Pues es una película muy famosa en Colombia. Seguramente cada uno me diría, no, están hablando de la persona que se murió o están contando de un problema que tienen. Cada uno me contaría una historia diferente, a menos que obviamente se acuerden de la película y sepan de lo que están hablando en ese momento. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas películas y esos contenidos le lleguen primero a una persona ciega? A través de la audiodescripción. ¿Y qué es la audiodescripción? La audiodescripción es una narración que le cuenta o le dice a las personas ciegas cuáles son los elementos visuales más importantes de un contenido audiovisual, de una película, para que esa película se pueda entender. Una persona ciega va a cine y puede escuchar los diálogos y con los diálogos puede seguir parte de la historia, pero hay muchas cosas que son de contenido visual y que no hay un audio asociado a esas imágenes y que es necesario describírselas y por eso se llama así, una descripción de audio. Y hay que decir hay que mencionar y hay que referirse a lo principal, no hay que, cuando hay tiempo uno puede describir muchas más cosas, pero en la mayoría de las ocasiones no hay tiempo, entonces hay que centrarse en los elementos principales para poder entender la película. ¿Y para qué se hace? Bueno, pues con esta herramienta o con estas herramientas, las personas ciegas tienen el acceso completo o casi completo a entender la película y con una característica muy importante y es que es de forma independiente. Si una persona ciega va y se sienta a ver una película y no tiene audiodescripción, necesita que otra persona, un tercero, que normalmente es un familiar, un primo, un amigo, le empiece a contar lo que está sucediendo a nivel visual para poder entender completamente la película. Cuando la audiodescripción es una herramienta que se ha hecho y se ha desarrollado para la película, le permite a esa persona o ir solo
sentarse a disfrutar la película solo o va con los amigos o con la mamá o con el primo o con el amigo y ambos la pueden disfrutar. Porque cuando no tiene esta herramienta, seguramente lo que pasa es que esa otra persona no puede disfrutar plenamente esa película. O si está en una sala de cine, pues va a molestar a, a las personas que estén a los alrededores. Entonces, esa es parte de la importancia de estas herramientas, la independencia que genera en las personas con discapacidad. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta para hacer audiodescripción de una película? Lo primero es que la película tiene unos diálogos y tiene unos sonidos, una música que son importantes en el desarrollo de esa película y de ese contenido. Entonces las audiodescripciones, que es una narración paralela, no puede pisar los diálogos de la película, o en principio no debe pisar los diálogos de la película. Y cuando el audio es importante, si estamos viendo una película de Mozart y empieza a sonar la novena sinfonía o la que sea que haya hecho Mozart, y entonces quieren, esa sinfonía es importante dentro de esa película, entonces hay que dejarla escuchar y no llenar de descripciones en ese momento. Entonces hay que utilizar los espacios libres cuando hay silencios o cuando hay música incidental para poder hacer las descripciones. En las descripciones hay que ser objetivos. Yo como persona que describo, que hago la descripción, no puedo dar mi opinión sobre lo que estoy viendo, eh, sino contar lo que estoy viendo. Entonces yo no puedo decir que una mujer es bonita, eh, porque esa es mi opinión, pero puede que a otra persona no le parezca bonita. Entonces yo lo que tengo que decir es que es una mujer que mide 1,70, que tiene el pelo largo, es pelinegra, tiene ojos verdes y lo que se esté viendo en la imagen es lo que tengo que decir y no dar mi opinión. Y con eso que digo, la persona ciega podría llegar a la conclusión de decir, ok, a mí eso que están describiendo, esa persona que están describiendo, me parece una persona bonita. También tenemos que tener en cuenta qué tipo y para qué público va dirigida la película o qué tipo de película es. Si, por ejemplo, es una película infantil, pues no podemos en las descripciones usar un lenguaje demasiado elevado. Tiene que ser un lenguaje sencillo, o si es una película o un contenido técnico, un documental que hable de los últimos adelantos en medicina, pues sí nos podemos permitir utilizar terminología un poco más avanzada. Cuando se describe, uno tiene que describir dónde está sucediendo, cuándo, quién, qué y cómo se está sucediendo, qué está pasando a nivel visual dentro de la película. Otra vez hay que describir lo que se ve y no se puede censurar. Si están, no sé, si hay una imagen de un asesino matando a una persona con un hacha y matándole a hachazos y cortándole las piernas y eso, hay que describir eso y no porque a mí me parezca una imagen demasiado cruel o demasiado sangrienta, no la voy a describir. Hay que describir lo que se ve. Hay que concentrarse en los hechos y no irse por las ramas, hay que describir a tiempo. Eso quiere decir que, por ejemplo, dentro de la película, el protagonista se resbala y es una situación graciosa que normalmente produce risa en quien está viendo la película. Si yo le digo a la persona ciega 10 segundos antes de que eso pase, que el protagonista se resbaló, pues, o se va a resbalar, pues me tiro el chiste.
o si se lo digo 10 segundos después, pues todo el teatro se ríe y yo, persona ciega, no entiendo qué está pasando. Entonces, así como eso, pues hay infinidad de ejemplos de cosas que implican describir a tiempo. Hay que ser preciso, no hay que irse por eh, utilizar el lenguaje o querer decir muchas cosas que no aplican o que muchas veces no hay tiempo de decir. Cuando salen textos en pantalla, ya sea porque la película utiliza un generador de caracteres y pone un texto que es importante para la película, hay que leerlo para que la persona ciega sepa que ese texto está. E igual si hay un aviso pintado en la pared y es importante para la película, pues hay que leerle y decirle a la persona ciega un aviso pintado en la pared que dice y se lee el texto. Como esto es una narración, entonces hay que, normalmente uno graba a un locutor, que es el que lee las descripciones, y ese locutor tiene que ser una voz que sea claramente diferente a los protagonistas o a las personas que están hablando dentro de la película. Es decir, no se puede volver un actor más dentro de la película. Entonces, esa voz tiene que ser diferenciada, pero a la vez tiene que tener, tiene que hablar con la intencionalidad que se está hablando en la película. Y a esto me refiero con que si es una película de acción donde están sucediendo muchas cosas muy rápido y todo, y en la descripción se dice eh, el protagonista está volando. Pues se pierde la intención de lo que está pasando y entonces la persona ciega termina aburriéndose. Entonces también tiene que ir de alguna manera acorde con lo que esté sucediendo en la película, pero diferenciado de las voces y de los personajes de la misma película. Es en el mismo idioma, es decir, que si tenemos una película en español, pues la descripción debe ser en español. Si una película está en inglés y la vamos a mostrar en Colombia, donde la mayoría del público sabe es español, pues así como deberíamos subtitularla o doblarla, en el caso de las personas ciegas es importante que la película se doble para que ellos puedan escuchar los diálogos y adicionalmente que tenga la audiodescripción. Ahora, una vez que uno hace el trabajo de decir, bueno, hice un libreto, hice una descripción, lo grabé, ¿cómo le entrego ese contenido, esa audiodescripción? ¿Cómo le llega a esa audiodescripción a la persona ciega? Existen varias formas. La primera es mezclarla con el audio original de la película, de tal forma que siempre que se proyecte la película, la persona ciega va a escuchar el audio original mezclado con el audio de la audiodescripción. Independientemente de que se vea en cine, en televisión o en internet o donde sea, pues siempre se va a escuchar y es la manera más inclusiva de aplicar, digamos, cualquiera de estas herramientas, en particular la audiodescripción, pues es la manera en como siempre puede llegar al público objetivo. Pero como esto a veces pasa que la gente dice, no, es que yo no quiero oír a ese locutor contándome cosas que yo estoy viendo, entonces también existen tecnologías y herramientas para poderlo hacer de forma diferente. Voy a poner aquí algunos casos. Por ejemplo, el Ministerio de las Tecnologías desarrolló una aplicación que se llama Cine para Todos. En esa aplicación se puede subir la audiodescripción. En un celular la persona ciega descarga descarga la aplicación, descarga la audiodescripción y cuando va a ver la película, no importa si es en cine, en televisión
o en el computador, simplemente le dice a su celular que sincronice ese contenido con la película que va a empezar o con la película que ya está viendo y esa aplicación funciona por audio similar a Shazam. Entonces se sincroniza el audio de la película con la aplicación y le empieza a, a rodar en el celular un audio para que la persona ciega pueda eh, escuchar la audiodescripción y la película la está viendo en la misma pantalla que la puede estar viendo otra persona. Entonces, esa es otra manera, así como existe la aplicación Cine para Todos, que es la más conocida en Colombia, existen otras aplicaciones en el mundo que también hacen cosas parecidas. Eh, y esa es otra de las maneras como se le puede hacer llegar la audiodescripción a las personas ciegas. Y en el caso de la televisión, existe en la televisión digital, en el TDT, existen varios canales de audio que uno puede enviar con contenidos diferentes. Y entonces, así como uno podría enviar el audio original en español y un doblaje en inglés, también podría uno poner una pista diferente con la audiodescripción. Aunque la tecnología no es la misma, es un poco lo que hace Netflix. Netflix en muchas películas ya tiene audiodescripción y uno puede seleccionar si quiere escuchar la película original sin audiodescripción o la quiere escuchar con audiodescripción. Esa es otra forma. Y lo otro es que si uno va a proyectar o va a pasar la película o va a tener la película en una página web, pues simplemente puede tener como las dos opciones, los dos audios, y que sea el usuario en el momento en que la va a ver, que elija, la quiero ver con audiodescripción o sin audiodescripción. Pasamos entonces ahora al siguiente, que es para personas sordas. ¿Cómo hacemos que la película sea accesible para personas sordas? Lo primero es a través de la lengua de señas. Y entonces nuevamente empezamos con ¿qué es la lengua de señas? La lengua de señas es el idioma, es la lengua natural de las personas sordas. Las personas que nacen sordas es su primera lengua y en muchos casos es su única lengua. Por eso es importante no solo tener subtítulos, sino también tener lengua de señas, porque hay muchas personas que no saben español. Entonces, la lengua de señas es una lengua que se hace a través de señas y de gestos, no solo con las manos, sino con todo el cuerpo, con la cara y el tronco. Y quien recibe esa información, la recibe a nivel visual, la recibe a través de los ojos. Y es la manera como las personas sordas se comunican. ¿Qué cosas hay que saber de la lengua de señas que en muchas ocasiones no sabemos? Primero, que no es una traducción de ningún idioma, ni el español, ni el inglés, ni el francés, ni de ningún idioma. La lengua de señas es una lengua totalmente independiente y tiene sus propias estructuras lingüísticas y morfológicas y, bueno, todo ese tema del que yo no sé mucho, pero lo que sí hay que saber es que es totalmente independiente y no es una traducción de ningún idioma. No es única. Generalmente, cuando uno no ha tenido acceso a esta información y a la lengua de señas, pues uno piensa que hay una en el mundo. No, resulta que hay lengua de señas colombiana, hay lengua de señas española, lengua de señas japonesa, lengua de señas argentina, e incluso igual que el español, si yo en español digo Tina en Bogotá, tiene una, una definición, pero si digo Tina en Manizales es otra cosa diferente. Pues igual en la lengua de señas también hay señas que funcionan o que se
popularizan en una región y son diferentes a las de otra región. Entonces también hay muchas lenguas de señas diferentes. Lo que decíamos, eh, la, que muchas personas sordas no leen español, por eso es importante la lengua de señas. Y la lengua de señas es una lengua en construcción. En Colombia fue reconocida como una lengua oficial a partir de 1996. No quiere decir que antes no existiera, pero a partir de este año el Estado como Estado empezó y dado que la reconoció como una lengua reconocida, pues válida en Colombia, empezó a hacer todo un trabajo eh, para, para que las personas sordas no solo no se les obligara a aprender español o a aprender otras cosas, sino a que todos los que no somos sordos y queremos comunicarnos con una persona sorda podamos tener de alguna manera el acceso o debamos tener acceso a aprender, así como aprendemos inglés, alemán, pues que aprendamos lengua de señas. Como es, eh, como es una lengua, digamos, relativamente reciente comparada con el español o el inglés, pues es una lengua que introduce cambios mucho más rápidamente y mucho más cambios todos los días y hay palabras o hay cosas que no tienen señas, entonces toca crearle una nueva seña a cada nueva palabra que existe o cada nueva cosa, entonces se va modificando de una manera mucho mayor que el español o que otro idioma que también se modifica, pero menos velozmente porque ya tiene muchos más años. Para hacer la lengua de señas, eh, la interpretación en lengua de señas de un contenido audiovisual, pues primero hay que verlo. Normalmente hay que hacer un análisis de qué está pasando y normalmente al protagonista se le asigna una seña porque el intérprete cuando está interpretando tiene que referirse al protagonista muy frecuentemente, entonces no puede deletrear, el protagonista se llama Carlos, entonces cada vez deletrear con las manos Carlos, existe una seña para cada letra, pero deletrearlo se vuelve algo engorroso y demorado, entonces normalmente se crea una seña y se le dice a la persona sorda, la seña de Carlos es esta la primera vez y de ahí en adelante se refieren a Carlos con la seña que se le asignó en ese momento para la película. Una vez cuando ya se está grabando a ese intérprete para de alguna manera luego entregarle esa interpretación a la persona sorda, pues esa grabación tiene que, igual que los subtítulos, debe haber un contraste con el fondo. Si la película, toda la película pasa en las nubes y el intérprete está vestido de blanco y todo es blanco, seguramente las señas y la interpretación hay cosas que se van a perder simplemente por temas de contraste. El tamaño del intérprete es importante dependiendo de cómo se va a entregar ese contenido a las personas sordas. Hay que tener en cuenta, no hay que ponerlo pequeñito como a veces pasa en algunos canales de televisión que pone el intérprete tan chiquito que si uno es una persona sorda y quiere entender lo que está pasando, el intérprete le toca hacerse a 10 centímetros de la pantalla para poderlo ver. Entonces tiene que tener un tamaño adecuado para que se pueda ver con claridad. Igual la velocidad de la interpretación, hay que tener cuidado con eso. También a veces en comerciales de televisión, para decir muchas cosas en muy poquito tiempo, aceleran tanto el audio y uno no entiende, e igual aceleran las señas, e igual la persona sorda no entiende porque va tan rápido que no hay forma.
Igual hay que tener cosas de cuidado con la interpretación, que, y es que la persona que hace la interpretación, el intérprete, eh, no tenga, no sé, collares o cosas muy vistosas que puedan generar distracción en el público, o por ejemplo que tenga un descote muy llamativo, o sea, un, un hombre con la camisa abierta igual, esas cosas pueden crear distracción, entonces hay que evitar ese tipo de cosas. E igual, pues como hay una lengua de señas, pues digo, hay muchas lenguas de señas diferentes, pues o hay que hacer una para cada país, o si principalmente el contenido se va a hacer en Colombia y se va a proyectar en Colombia, pues entonces hay que tener el contenido con lengua de señas colombiana. Y así como vimos cómo se le entrega la audiodescripción a una persona ciega, entonces ahora vamos a ver cómo se le entrega ese contenido a una persona sorda. Y otra vez, la primera opción es que puede mezclarse directamente con el video y poner, que creo que es lo que muchos hemos visto en televisión, y es que hay un recuadro o el intérprete con un recorte sobre la imagen haciendo la interpretación. Es la manera ideal desde el punto de vista de las personas sordas, porque en la misma imagen están viendo tanto la película como al intérprete. Pero también en muchos casos pasa que no, que es que otra parte del público no quiere ver al intérprete interpretando en la pantalla. Entonces también hay tecnologías desarrolladas hoy en día con los teléfonos inteligentes. Eh, Hay aplicaciones, hay varias aplicaciones, y otra vez pues la más conocida en Colombia es la del ministerio, que se llama Cine para Todos. Uno, después de grabar la interpretación, sube el contenido a la plataforma de Cine para Todos. La persona sorda en su celular descarga la aplicación, descarga la lengua de señas, y de la misma forma, apenas empieza la película, le dice sincronícese, y el celular le va a reproducir el video del intérprete sincronizado con lo que está pasando en la película. La última de las herramientas eh, es el subtitulado especial. ¿Y por qué lo llamamos especial? ¿Por qué le pusimos aquí especial? Básicamente porque se diferencia del subtitulado tradicional que estamos acostumbrados a ver en las películas. ¿Y en qué se diferencia? También tiene diálogos, eso es lo que no se diferencia, eso es lo que mantiene igual. Están los diálogos, pero también dentro de ese subtitulado especial se deben incluir los efectos de sonido. Entonces, por ejemplo, si en la imagen viene un helicóptero, pero no se está viendo en pantalla, y el helicóptero, uno como espectador sabe que ahí viene alguien y le va a disparar a otro alguien, al protagonista de la película, y eso crea una emoción. Si yo no le digo a la persona sorda que se está acercando el helicóptero y que se oye el helicóptero, pues se va a perder de la emoción que se está generando en la película. Y además de los efectos de sonido, también hay que hacer descripción de la música. Si hacemos el ejemplo de Mozart o de Beethoven, y entonces suena, y entonces hay que decirme, está sonando la novena sinfonía o lo que sea que esté sonando, o la canción, si de pronto es una canción, es una película romántica, y entonces el novio, el protagonista, le está dedicando una canción a su pareja, y la canción tiene una letra y un contenido importante para la película, pues hay que igual poner en los subtítulos lo que está diciendo la canción.
Y también hay que hacer identificación de personajes, ¿sí? Si están en un grupo hablando 3 personas y es una reunión y todas, habla una, habla otra, pues es importante decirle a la persona sorda quién está hablando, hay que identificarlo. De eso pues existen varias técnicas, puede ser a través de colores, el protagonista es un color, el antagonista es otro color y los 5 personajes principales, cada uno tiene un color característico y esa es una manera. Otra manera puede ser que el subtítulo se ponga no todo en el centro, sino que si la persona está hablando y está al lado izquierdo de la pantalla, entonces el subtítulo también esté al lado izquierdo de la pantalla, o si está al lado derecho, pues al lado derecho. Y eso pues hay varias técnicas para poder hacer esa identificación. O si la persona no está saliendo en pantalla, pues hay que escribir Carlos, 2 puntos, y lo que está diciendo Carlos. ¿A quién le sirve ese subtitulado? Bueno, primero que todas las personas sordas que saben leer. Adicionalmente, personas que han perdido su capacidad auditiva, y en eso pues hay muchos adultos mayores a las que esto les pasa, probablemente a muchos de nosotros nos va a pasar en algún momento, entonces también aplica para este público. También personas que no dominan el idioma, que saben un poco de español, pero no lo entienden completamente, entonces cuando ven una película, el subtitulado pues les ayuda a entender mejor. Pero también nos puede servir a cualquiera, así escuchemos muy bien, en aplicaciones como en sitios ruidosos, en un aeropuerto, en un bar de esos que tienen 20 televisores y cada uno está en un canal diferente y a veces están pasando algo en uno de esos televisores y uno quisiera saber qué están diciendo y simplemente no hay opción. Si tuviera subtítulos, pues podría uno acceder a esa información. O igual en sitios silenciosos donde esos contenidos están pues en silencio, los subtítulos pueden aplicar en ese caso. Para tener en cuenta la velocidad de lectura, no todos somos capaces de leer a la misma velocidad que escuchamos, entonces en eso pues hay que decidir si ponemos el texto textual con todo lo que dicen o editado. Lo importante ahí es que quede con una velocidad de lectura, con una velocidad tal que se pueda leer. La ortografía es clave, es muy importante que tenga buena ortografía, puntuación, todo lo demás. Identificación del hablante, que ya hablamos de eso, la posición en la pantalla, descripción de sonidos, también un número máximo de caracteres para que no se salga de la pantalla o no queden demasiado pegados y hay que escoger un tipo de letra que se vea bien y un tamaño de letra también que se vea bien, de igual forma que tenga un contraste con el fondo para que se pueda leer y el tamaño del texto que ya lo mencioné. ¿Cómo se entrega eso? Como todos hemos visto, una opción es quemado, impreso directamente del video, mezclado con el video, tal que se pueda leer siempre que se reproduce ese video. Pero la otra, hay otras opciones, los DCPs que hoy en día se utilizan en el cine, pues tienen una pista para el subtitulado, entonces ahí se puede poner. O también a través de aplicaciones y leer los textos en el celular. ¿Cómo es el proceso de producción? Aunque son procesos que se pueden hacer en paralelo, aquí cada uno, no voy a entrar en detalle de qué es cada cosa, pero lo que sí quiero mencionar acá es que es un proceso que requiere tiempo. Tal vez el que requiere menos tiempo es el del subtitulado, pero tanto la audiodescripción como la lengua de señas requieren tiempo de preparación,
tiempo de grabación, tiempo de edición, y en total, y lo ideal es que el contenido se entregue 10 días antes de que se necesite, ya con los elementos de accesibilidad. ¿Hemos hecho películas en menos tiempo? Sí. ¿Se puede hacer en menos tiempo? Sí. Pero lo importante es que tengan en cuenta que hay unos tiempos y que de un día para otro no se va a lograr. Bueno, la última pregunta. Para que me ayuden con la respuesta, para que nos ayuden con la respuesta. Bueno, vamos a finalizar la votación en este momento. Muchas gracias a quienes contestaron. Y finalmente, pues vamos a hablar un poquito de lo que piden en la convocatoria del FDC. Dice que se debe entregar a quienes van a participar en categorías de ficción, largometrajes, deben entregar en papel y en CD una certificación emitida por la casa productora donde se certifique que va el paquete de accesibilidad, tiene la lista de diálogos y tiene el Music Cue Sheet. En eso, nosotros como empresa, pues nuestra especialidad es la accesibilidad, los 3 elementos que mencionamos durante este seminario, y también podemos ayudarles con la lista de diálogos. No sé si tengan preguntas, si haya preguntas que quieran hacer en este momento, o no sé si habrán hecho durante la presentación o tengan preguntas en este momento. Sí, Luis Guillermo, María Teresa Gaviria pregunta, ¿existen empresas, personas profesionales en escribir el guión de la audiodescripción? Sí, pero pues la realidad, María Teresa, es que en Colombia no hay muchos. De hecho, pues nosotros como empresa llevamos 15 años haciendo audiodescripciones. Empezamos haciéndolas para Estados Unidos, porque en ese tiempo aquí en Colombia ese tema no pasaba, no, a todo el mundo decía que era bonito, pero a nadie le interesaba. Y entonces a nosotros, digamos, nos tocó formarnos, y hoy en día tenemos 2 o 3 personas que hacen los libretos y que tienen experiencia en eso, pero no hay mucho más, digo, no hay cursos, no hay que uno pueda acceder para aprender, o no, por lo menos no en Colombia, y eso es lo que hay en este momento. César Ardila y Laura Martínez preguntan, ¿cuánto cuesta el paquete de las 3 formas de accesibilidad para la convocatoria FDC? Bueno, de eso nosotros tenemos unas tarifas estándar, y sobre la tarifa estándar que usualmente manejamos hay un descuento para quienes se vayan a presentar en el FDC. Aquí en la pantalla pueden ver la información de contacto,
nos escriben o nos llaman y con mucho gusto les podemos enviar una propuesta. Manuel Zuluaga pregunta, ¿el FDC exige las 3 o es suficiente con una o 2? Caso producción, cortometraje, ficción. Lo que yo tengo entendido es que son las 3. Hay que hacer las 3. No hay más preguntas por ahora. No sé si alguien alguien más tenga alguna pregunta o... Aquí ahí veo otra pregunta adicional. ¿Qué características debe tener un intérprete de lengua de señas que quiera realizar una interpretación para sordos? En general que sea buen intérprete. Y normalmente además, en nuestro caso, nosotros no usamos un solo intérprete. Puede que en pantalla se vea uno solo, pero generalmente tenemos un intérprete, una persona sorda y otra persona sorda dentro del equipo de producción de las películas. Entonces, y quien aparece en pantalla, en nuestro caso, desde hace un tiempo, es una persona sorda. Entonces, esta persona sorda se sienta con el intérprete, hacen el análisis y el intérprete, digamos, un trabajo doble, el intérprete ve en la película, le cuenta, le interpreta la película a la persona sorda, le cuenta de qué se trata, igualmente la persona sorda tiene el texto, entonces también puede leer los diálogos de la película y cuando se graba, pues hay un proceso donde tanto el intérprete como la segunda persona sorda le indican a quien está siendo grabado en ese momento, le indican si algo quedó mal, si hay que repetir algo, si algo no quedó suficientemente claro. Pero en general lo que hay es que ser un buen intérprete y bueno, igual lo otro que a veces también nos piden es que sea alguien que registre bien en cámara. María Teresa pregunta, ¿cómo son los tiempos de postproducción para los paquetes? Como decía, lo ideal son 2 semanas, pero también hemos tenido casos donde necesitamos hacer algo en mucho menos tiempo y pues hacemos y corremos, pero pues estrés y todo el tema asociado a no tener suficiente tiempo. Entonces, como digo, lo ideal es 2 semanas, pero caso a caso, pues podemos hacerlo en menos tiempo. María González pregunta, ¿cuentan con personas sordas que apoyen los procesos de audiodescripción? Con personas sordas para la lengua de señas. Con personas ciegas para la audiodescripción, sí. Igual, así como dije ahorita del proceso de producción de la lengua de señas con personas sordas, también dentro del proceso de producción tenemos personas ciegas que, digamos que hacen el control de calidad, pero no posterior, sino son parte, hay una persona que es quien hace el libreto, escribe el libreto y antes de grabar o antes de pasar a otro paso del proceso, se sienta con la persona ciega y le dice, pues ponen a rodar la película y le va contando, mira, aquí la descripción dice esto y la persona ciega es parte activa del proceso y dice, no, aquí me falta esto, me sobra aquello, esto no es necesario decirlo,
pero aquí no entendí qué pasó, venga, aclaremos esto porque no entendí. Sí, tenemos tanto personas ciegas para la audiodescripción como personas sordas para la lengua de señas. Sonia Barrera pregunta, ¿esos entregables qué más incluyen? O sea, ¿se debe entregar un video con cada uno de los métodos? La audiodescripción es un audio y digamos lo que nosotros entregamos es el audio con la grabación del locutor sincronizado con la película, con el mismo timecode de la película. Eso es la audiodescripción. La lengua de señas es un video, que igual lo que se entrega es el intérprete, es una película que dura lo mismo que la película original. Y entregamos un video y los subtítulos pues se entregan en un formato estándar de subtítulos, ahí ya depende un poco, hay 10 o 20 formatos diferentes en que podemos entregar, pero los más usuales son SCC o SRT o XML, bueno, hay diferentes formatos. Y usualmente también lo que hacemos, o por lo menos dentro del paquete que entregamos para el FDC, entregamos la mezcla de cada uno con un video en baja, mezclado con un video en baja, donde pues está el video con la audiodescripción, el video con la lengua de señas y el video con los subtítulos. Por ahora más preguntas no hay. Carlos Mogollón sugiere, hubiera sido genial que este webinar hubiera tenido estas herramientas de inclusión, intérprete, preguntas leídas para los ciegos. Hay personas vinculadas a la industria y presentes como público en este webinar, sordos y ciegas. Gracias por tu recomendación, Carlos. No hay más preguntas, Luis Guillermo. Bueno, entonces, pues muchas gracias a todos por su participación. Como dije al comienzo, la grabación se pondrá en nuestro canal de YouTube mañana y cualquier duda adicional que tengan, pues se pueden comunicar con nosotros y con mucho gusto trataremos de atenderla.